Habría que dejar un espacio para la filmadora. Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida a la última reunión de la CAN antes de la CAN 2025. No tiene por qué ser la última del trabajo en general. Le agradecemos Martín y yo que hayan asistido, que hayan respondido a la convocatoria, que hayan podido responder a la convocatoria, que estén interesados en este tema. Bueno, vamos a trabajar hoy según lo que venimos haciendo, el discurso, ¿no? Tratando de articular la cuestión en términos discursivos, el discurso del psicoanálisis, tratando de pensar cómo Lacan leía a los posfreudianos y la diferencia que hay entre la significación y el sentido, pudiendo ir más allá de la significación en el sentido de la limitación que a veces los vocabularios de cada autor, la limitación que tienen por justamente en este caso al ser personas que han pensado cosas a veces al mismo tiempo que Lacan, otras veces antes que Lacan, pero sí siempre con un discurso que ellos eligieron tratar, con lo que eligieron tratar, con los términos que eligieron tratar su experiencia clínica y la teoría, y explicar lo que hacían. Hoy vamos a tomar entonces a Winnicott en un concepto muy importante que es el de objeto transicional. Winnicott es conocido por muchas cosas, pero especialmente por el objeto transicional, y un concepto que Lacan ha retomado y ha puesto en discurso, podríamos decir así, revalorizado y puesto en discurso en varios seminarios. Entonces, primero habla Lucas Guidetti, a mi derecha, y después yo voy a tomar la palabra y después de nuestras exposiciones abrimos a la discusión general. Lucas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Voy a hacer una breve presentación mía. Como Héctor dijo, me llamo Lucas Guidetti, soy psicólogo. Psicólogo de niños, diría, ¿no? Pero para hablar con cierta propiedad, entiendo que es psicoanálisis con niños y no de niños, y quisiera un poquito explicar por qué. Entiendo que en la rama del psicoanálisis con niños no habría una separación tajante del psicoanálisis con adultos. ¿Por qué? Bueno, siguiendo a Mary Clark Thomas, psicoanalista de niños, cuyo libro trabajé el año pasado titulado Lacan, lector de Klein, donde nos dice: el objeto del psicoanálisis es del inconsciente en el sentido en que la experiencia de una cura es su producción, sin importar cuál sea la edad o el sexo del paciente. Quería también contarles que me encuentro escribiendo la tesis de la maestría en clínica psicoanalítica con niños y niñas, la cual titulé La paradoja diagnóstica en la clínica psicoanalítica con niños, en donde la pregunta que estoy intentando responder tiene que ver con cómo nos influye a los psicoanalistas que laburamos con niños la lógica del carné único de discapacidad, más precisamente en cómo nos influye en la construcción de nuestro diagnóstico diferencial, que sí o sí, si laburamos con niños, tenemos que producir. ¿Y por qué tomo este término paradoja? Bueno, porque es un término que Winnicott usó muchísimas veces. Entonces, entiendo que cuando se trata de una paradoja, lo que uno no debe buscar es la resolución o una respuesta formal que dé por terminada esa paradoja. Entonces, dice Winnicott, llamo la atención hacia la paradoja que implica el uso por el niño pequeño de lo que yo denominé objeto transicional. Mi contribución, dice Winnicott, consiste en pedir que la paradoja sea aceptada, tolerada y respetada, que no se la resuelva. Es posible resolverla mediante la fuga hacia el funcionamiento intelectual, pero el precio será la pérdida del valor de la paradoja misma. Por lo tanto, todas las cuestiones que surjan aquí, que no se entiendan y que no se puedan resolver,
vamos a leerlas, vamos a producir un ejercicio de lectura sobre eso que no se entiende, que no dé una respuesta, pero que nos permita leer y que nos permita, aunque sea, decir algo sobre eso. Considero que esta cita, donde Winnicott hace referencia hacia el funcionamiento intelectual, nos permitiría comentar, digamos, brevemente lo que se elabora en estos encuentros, que veo que hay caras nuevas también, ¿no? Lo que uno puede escuchar comúnmente en muchos espacios de formación o de transmisión de la enseñanza lacaniana es que lo que se proponen son lecturas que no cuenten en su haber con la producción de nuevos sentidos o que tengan en cuenta el leer más allá de la letra, más allá de lo dicho, como lo que estamos intentando hacer aquí, que es esta lectura intertextual de Lacan junto a los post-freudianos. Es decir, leer más allá de la letra. También podríamos decir más allá del texto establecido por Jacques Alain Miller, en donde muchas veces estamos privados de intervenciones o de preguntas y muchas veces también de los post-freudianos. Por eso entiendo que esta propuesta presenta algo bastante novedoso. Entonces tomamos la vertiente del discurso, tal como lo hacemos cuando estamos en posición de analistas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos en contra de pensar que hay un texto establecido, con el que no podríamos dialogar. Todo lo contrario. En este trabajo busqué dialogar con esos textos de Winnicott, busqué dialogar con esos textos de Lacan y busqué hacer dialogar a Lacan con Winnicott, cosa que no fue para nada fácil, pero algo salió. Y para empezar a meternos en tema un poquitito, tomé este libro de Ricardo Rodulfo, titulado Trabajos de la lectura, lecturas de la violencia, lo creativo, lo destructivo en el pensamiento de Winnicott, que es un libro donde lo que hace Ricardo es un trabajo de lectura sobre la obra de Winnicott. No va a repetir lo que dice Winnicott, sino va a leer lo que está dicho en Winnicott para ver más allá de lo dicho. Y allí dice Ricardo, en principio, la forma de Winnicott de presentar la cuestión de lo transicional es la referencia a un descuido, algo que los psicoanalistas habrían descuidado, enfrascados en lo que Freud dio a pensar como realidad psíquica y no poco también en las complejas superposiciones y desacoples de esta con la realidad material. Esta dualidad habría sido tan absorbente que esta cosa no ordenable en una dualidad como es lo transicional se habría descuidado. Y aquí lo que hace Rodulfo es presentar una distinción entre una lengua muerta y una lengua viva. La, digamos, lengua muerta sería esa que solo va a leer lo dicho, ¿no? Que no busca una nueva significación o un nuevo sentido, sino que se queda con lo ya dicho y repite lo ya dicho. En cambio, fíjense que Winnicott lo que va a hacer es ir a buscar en lo no dicho o en esa zona descuidada para el psicoanálisis, que no tiene que ver ni con la realidad exterior ni con la realidad interior, sino con el entre transicional. Y antes de seguir, quisiera hacer dos pequeñas aclaraciones. Una es una justificación, si es que haría falta, ¿no? Pero bueno, ¿por qué leerlo a Winnicott? Bueno, Ricardo lo que nos va a decir en este libro es que Lacan adoptará dos actitudes muy poco frecuentes en él. Respetarlo explícitamente y citarlo explícitamente, como vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Y yo voy a agregar que no solo lo cita y lo respeta, sino que también lo lee. Y entiendo que Lacan lo lee no encontrando un sentido acabado, sino bajo la lógica del discurso, que es lo que estamos intentando laburar todo este año y todo el año pasado. Entonces me pregunto, si Lacan lee a Winnicott, ¿por qué no lo vamos a leer nosotros? Por otra parte, cuando pensaba en cómo abordar este trabajo, se me ocurrió seguirle un poquito a Lacan para pensar en esta relación y articulación entre Lacan y Winnicott.
quien en el seminario 2, dedicado al yo, en la teoría y técnica psicoanalítica, Lacan nos dice lo siguiente: en todo saber hay, una vez constituido, una dimensión de error, la de olvidar la función creadora de la verdad en su forma naciente. Entiendo que cuando Lacan dice verdad en su forma naciente, no nos está hablando de una verdad ya nacida, de una verdad que nació de una vez y para siempre, sino que nos está hablando de esa dimensión de la verdad que cuenta con un nacimiento continuo, con una emergencia continua, producto de la experiencia de un análisis. Con esto se podría producir una articulación en el cómo Winnicott lee el juego, traducido como playing, mal traducido en español como juego. No es lo mismo. Cuando Winnicott dice playing, está hablando de jugar jugando, no de juego. Y ahí hay una diferencia. Y allí lo que hace Winnicott es demarcarse un poquito de la teoría kleiniana y de la técnica de juego kleiniana, autora que elaboré el año pasado en este seminario, donde tomé el caso Dick para ver cómo Melanie Klein entiende al registro imaginario y cómo lo entiende Lacan. Y ya que la nombramos a Klein, me voy a meter un poquitito en una carta que Winnicott le escribe a Melanie Klein en el año 52, donde lo que le va a proponer son algunas coordenadas de lectura que él entiende que no están en la letra kleiniana ni en el pensamiento kleiniano, pero sí nos vamos a encontrar que están en su pensamiento. Fíjense lo que le dice Winnicott a Melanie Klein en noviembre de 1952. Lo primero que deseo decirle es que puedo advertir lo molesto que resulta cuando algo se desarrolla en mí por mi crecimiento y mi experiencia analítica, que mi deseo sea el de expresarlo en mi propio lenguaje. Lo que le molesta, entiendo a Winnicott, es que cuando uno descubre algo, la pretensión de nuestro psiquismo sea enmarcar ese descubrimiento en un sistema teórico cerrado. Es molesto, sigue Winnicott, porque yo supongo que todo el mundo quiere hacer lo mismo, cuando sabemos que en una sociedad científica uno de los objetivos es encontrar un lenguaje común. Lenguaje que entiendo es aquel que se vincula con el uso de una lengua muerta y de una lectura por el sentido. Sin embargo, este lenguaje debe mantenerse vivo, ya que no hay nada peor que un lenguaje muerto. Lo vamos a repetir un poquito, quizás hasta cierto cansancio, que el lenguaje muerto sería aquel que se cierra sobre sí mismo, que no nos permite hacer remisión hacia otra cosa, que no nos permitiría vincular a Lacan con los postfreudianos, que no nos permitiría habitar el espacio entre, y esta palabra también la voy a repetir continuamente, espacio entre el autor y nuestra propia actividad de lectura. Y este lenguaje muerto tampoco nos permitiría pensar más allá de una temporalidad presente. Por ende, no podríamos estar hablando de Lacan antes de Lacan. Y luego le va a decir, personalmente creo que es muy importante que su obra sea reenunciada por personas que realicen los descubrimientos a su manera y presenten lo que descubren en su propio lenguaje. O sea, que tomen la vertiente del discurso. Solo de ese modo se mantendrá vivo el lenguaje. Pero si usted estipula que en el futuro únicamente sea su propio lenguaje el que debe ser utilizado para la enunciación de los descubrimientos de otras personas, y aquí sería lícito decir que muchas veces se lea la obra de Lacan de esta manera. El lenguaje se convertirá en un lenguaje muerto, como ya se convirtió en la Sociedad Británica de Psicoanálisis, donde Winnicott estuvo en esa pelea entre Anna Freud y Melanie Klein, denominada como las grandes controversias, planteando que eso no servía para nada, que las dos corrientes tenían que poder habitar y dialogar entre sí. Sus ideas solo perdurarán en tanto y en cuanto sean redescubiertas dentro y fuera del movimiento psicoanalítico. Vamos a pasar entonces a algunos datos biográficos de Winnicott que nos van a permitir entender por qué esta teorización sobre lo transicional. Winnicott nace en el año 1896
y muere en el año 1971. Fue médico, psiquiatra y psicoanalista. Y como un dato importante es el que no haya fundado ninguna escuela. Es decir, que se adhirió a esta idea antes expuesta de no constituir un sistema teórico cerrado. Del año 1914 a 1918 va a servir como cirujano en un navío destructor durante la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, y este es un dato importante, trabaja en el proyecto de albergue para niños evacuados, cuestión que entiendo le permite estudiar de cerca los efectos que sufren los niños al estar separados de sus figuras de cuidado. Entiendo que esto le sirve para muchos de sus conceptos, pero principalmente para el concepto de ambiente facilitador, que no lo vamos acá a elaborar, pero simplemente lo menciono. En el año 27 ingresa a la Sociedad Británica de Psicoanálisis, la cual preside en 2 periodos distintos. Y a su vez realiza supervisiones con Melanie Klein y análisis de control a Melanie Klein. Y acá quería contar un pequeño chisme que nos va a servir un poquito para entender el porqué de esta carta de Winnicott a Melanie Klein. Melanie Klein le propone a Winnicott que analiza a uno de sus hijos. Winnicott acepta, pero lo que Melanie Klein le pide mientras él está analizando al hijo de Melanie Klein es que el control de ese caso sea con Melanie Klein. Bueno, no digo, esto es temita, ¿no?, de que todos sean su propio lenguaje, es decir, vos vas a poder psicoanalizar a mi hijo, pero yo te voy a controlar, ¿no? O sea, algo que está, digamos, totalmente fuera de eje, ¿no? Existe una correspondencia entre Lacan y Winnicott, que no leí, pero está, si la quieren leer en internet, sí, simplemente lo digo. Y en el año 67, Lacan lo va a invitar a Winnicott a disertar en la Escuela Freudiana de París, pero por cuestiones de salud. Recuerden que Winnicott muere en el 71, Winnicott no puede asistir. Entonces, ¿cómo leer a Winnicott? Bueno, en el libro que traje anteriormente, de Rodulfo, Ricardo se hace la pregunta de cómo se leyó a Winnicott en Argentina. Lo que él nos va a decir es que hubo una prevalencia sobre la figura de Winnicott como médico, como psicoanalista, con mucho carácter humanístico en su terapia, y no al abordaje de su lectura. Es decir, se lee poco a Winnicott, dice Ricardo. Esto trae como consecuencia que cuando uno escucha hablar de Winnicott, se hable mucho de su calidad humana y se haga hincapié principalmente y muchas veces únicamente en el mal llamado y en el mal tomado concepto de objeto transicional. ¿Y por qué digo mal llamado? Porque no se trata solo del objeto, se trata del objeto transicional, de los fenómenos transicionales, del uso transicional y de la zona transicional. Son 4 cosas que quedan englobadas bajo la lógica objetal con todos los problemas que eso le trae al psicoanálisis. Entonces, dice Ricardo, no hay nada mejor para avanzar en alguna dirección más o menos sustentable que entablar una lectura por la propia cuenta. Muchos factores la pueden ayudar, nada la puede reemplazar. Diciéndonos un poquito más adelante, Winnicott se apuntaló en la teoría psicoanalítica para formar una teoría propia, a la que tituló Mi teoría del desarrollo del individuo. Y esto nos va a permitir demarcarlo un poquito de Lacan, que piensa más por la vertiente de la estructura que por la vertiente del desarrollo. Winnicott no es ni freudiano, ni antifreudiano, ni post-freudiano. Su intenso diálogo con Freud no se hace desde esos lugares. Rodulfo también va a decir que Winnicott es un pensador y es un lector. Y la manera que tiene de pensar y de leer se vincula a su concepto de playing. Es decir, piensa formando parte de esa experiencia, piensa en acto. Y esto hace que se desprenda de pensar en un sistema teórico establecido equiparable a las coordenadas de un game. Ahí estaría la diferencia, ¿no? Y lo que nos va a decir también el autor es que nos vamos a encontrar que Winnicott no tiene una idealización de lo sistemático en su
bibliografía, entonces es bastante complicado leerlo. Y que tampoco usa vocabularios que estén establecidos en la teoría psicológica, sino que apela al uso de vocablos corrientes, que si uno los toma en el sentido habitual y no hace cierto, digamos, ejercicio de lectura, confunde bastante. También tengamos en cuenta que viene del campo de la pediatría, lo que hace que a veces sus escritos tengan cierto tinte proveniente del campo médico. ¿Vamos bien? Perfecto. Esta palabra play, Playing. ING. Sí. Lo va a distinguir del game. Ahora lo vamos a ver igual, pero para que se entienda, ¿no? Y de paso, perdón, ¿y qué le contesta entonces Winnicott? Así, a mí el game respecto de No lo sigue analizando. Lo deja de analizar. Bueno, vamos a pasar entonces a realidad de juego. Lo quiero mostrar como si fuera un fetiche tener este objeto que es de Fer. Gracias por el regalo, Fer. Objeto transicional. Gracias por ir. Bueno, Realidad y Juego fue publicado en el año 1971, siendo la última publicación en vida de Winnicott. Y de entrada nos vamos a encontrar con un problema en la traducción del título del libro, porque está traducido como Realidad y Juego y no es lo mismo el juego que el playing. El playing sería como decir jugando, ¿no? Como se está jugando, algo que, digamos, ocurre continuamente, ¿no? El prólogo del libro está escrito por Pontalis, y acá hay otra conexión con Lacan, ya que sabemos que Pontalis era bastante amigo de Lacan. Entonces, a veces. Lo que digamos diferenciaría al juego, ¿no?, del playing, es que Winnicott piensa el juego como una experiencia que transcurre en acto. Es como si yo diría, no puedo explicar el juego. No puedo decir a qué estoy jugando en la clínica, ¿no? Por supuesto, uno va a una plaza con un niño y puede, digamos, decir que está jugando a la pelota. En la clínica uno no lo puede decir. Solo se puede jugar jugando. Y en esa zona de juego, lo que Winnicott va a decir es que están incluidos el paciente, el terapeuta, pero hay una zona en el medio que es este entre que lo vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la exposición. Por eso hay dos, digamos, analistas que están en simultáneo. Aquel que juega y aquel que lee lo que se está jugando. ¿Qué es lo que entiendo yo por esto? Bueno, acá lo voy a seguir un poquito a Winnicott y no me voy a meter en terminología teórica, pero entiendo que el playing tiene que ver con ese momento en donde como psicoanalista con niños me puedo sacar las zapatillas, me puedo sentar en el piso y puedo jugar. Y no pienso a qué estoy jugando ni qué se está produciendo en el juego, sino simplemente juego. Les cuento brevemente algo clínico, un caso de un niño de 6 años que no lo tengo más. Entiendo que manejé bastante mal la transferencia materna, una madre bastante complicada. Un caso que, por otra parte, estuvo judicializado, tuve que ir a hablar con una jueza, un montón de cosas que me pasaron que no estuvieron para nada buenas, pero no importa. Lo que la madre contaba era que este niño tenía muchísima ira, muchísima agresividad, le tiraba cosas, y a la noche generalmente se hacía pis. Era una enuresis nocturna de 5 o 6 días a la semana. Y lo que la madre me cuenta también era que el ex marido, que era policía, cuando ella estaba con el bebé en la panza, le pegaba, le apuntaba con una pistola, un montón de cosas bastante fuertes, ¿no? Pero él en la sesión, nada. Ni en el juego, ni en el discurso, no aparecía ira, no aparecía agresividad. Entonces, digamos que superviso este caso. Y lo que le digo a la psicoanalista con la que supervisé es que él me llama a jugar siempre al piso y yo no bajo al piso, lo hago sentar en el escritorio. Digamos, ella me dice, pero ¿por qué no? Digamos,
era para no estar en el piso que uno se encorva todo, como que no había otra, digamos, motivación. Y él enseguida se sentaba en la mesa. Hasta que un día digo, bueno, me voy a sentar en el piso a ver qué pasa. Y él se pone a jugar a los soldaditos. Y ahí es donde uno puede decir que jugó, ¿no? Porque lo que empezó a pasar ahí era que un soldadito mataba a todos los otros soldaditos, dentro de los cuales estábamos yo y la madre del niño. Si yo ahí hubiera interpretado eso o hubiera puesto palabra, dejo de estar en el playing, ya entro en el game. Simplemente lo dejo correr. Y eso, digamos, hace que con el correr del tiempo este niño empiece a verbalizar más cuestiones hasta que finalmente empieza a contarme todas las cosas que su padre le iba diciendo. Después tuve un gran conflicto con la abogada de esta mamá, que a toda costa quería que el niño no vea más al papá, y bueno, no nos vimos más. Pero bueno, cosas que suceden. Bueno, Sí. entonces, o sea, mientras estás jugando, vos decís, o sea, como vos como analista, para no pasar del game al game, lees, pero no intervenís. Exactamente. Pero no es que dejás de leer. Claro, no. O sea, lees lo que está pasando, pero seguís jugando. O sea, nunca dejás de jugar. En ese momento intervenir, claro. Para que prosiga. Yo por ahí tomo notas. Sí. Digamos, lo que me dice esta digamos, chica con la que hice supervisión es: vos no tenés que estar en otra cosa que no sea jugar. Estás jugando. Si él está jugando con vos ahí jugá. Tenés que jugar. Lo lees después. Claro, después lo lees. Disculpen, nosotros tenemos una cuestión de organizar el tiempo. Pero es preferible que la discusión sea después. Si no, se alteran las... No digo, anotan, nos preguntan, porque si no empezamos a dialogar. Es verdad. Disculpe, ¿no? A lo mejor no hay que pensar así, pero... Dice Winnicott, la psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Está relacionada con dos personas que juegan juntas. El corolario de ello, no me sale esa palabra, no sé por qué, es que cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente, y yo agrego llevarse a sí mismo como terapeuta, de un estado en que no puede jugar a uno en que le es posible hacerlo. Y esto también nos va a permitir vincularlo a Winnicott con Lacan. Fíjense lo que dice Lacan en el seminario 12, dedicado a los problemas cruciales para el psicoanálisis. Y acá ya nos empezamos a meter con el objeto A minúscula. Lo que en todo juego busca el jugador como persona, es siempre algo que comporta esa conjunción como tal de dos sujetos. ¿Ven? Paciente, terapeuta, dos sujetos. Y la verdadera apuesta del asunto es este jugador, sujeto dividido, en tanto que allí interviene el mismo como apuesta. Digo yo que el niño se está jugando mientras juega. A título de ese pequeño objeto, de ese residuo que conocemos bien nosotros analistas, bajo la forma de ese objeto al cual he dado el nombre de una pequeña letra, la primera. Y un poquito más adelante, y esto nos permite emparcharlo con el playing de Winnicott, dice Lacan: pero lo propio del juego es que antes que se juegue, nadie sabe lo que va a salir de él. ¿Ven? Es una experiencia que se da en acto, que no se puede preestablecer a que vamos a jugar. Por más que yo diga voy a jugar al juego de la oca, que tiene reglas, que tiene números y demás, uno no sabe qué va a salir de eso. Uno tiene que dejar abierto el lugar para que el juego se dé jugando, ¿no? Volvemos entonces a lo transicional. En el prólogo, Pontalis va a decir que Winnicott es el inventor del objeto transicional, ¿no? Y lo que nos va a decir Rodulfo es que este artículo es del año 51, momento donde comienza una época muy fecunda en la producción de Winnicott, y año más, año menos, donde Lacan empieza a dar sus seminarios. Entonces ahí podemos ver que sus textos van a dialogar entre sí, ¿no? Winnicott ahí lo que va a describir es un tipo de objeto que no escapaba a la observación de las madres o que no escapaba a su observación, pero que sí había sido descuidado por el medio psicoanalítico. Pero de entrada estamos en otro problema, digamos. Antes habíamos charlado del problema que era la traducción. El otro problema sería que si nos quedamos con la lógica del objeto, ¿no?
esto es como que nos mete en la lógica objetal, donde solo habría realidad exterior y realidad interior. Y acá pasa todo lo contrario, porque uno podría decir que esto no se sabe dónde está, si está en el exterior o está en el interior. Y aquí habría otro punta de laburo posible, quizás Héctor seguramente va a poder decir más que yo, pero es la cuestión topológica, ¿no? Que bueno, Lacan, entiendo, graficó con la banda de Moebius. Uno no sabe si está dentro o está afuera, ¿no? En ese sentido. Entonces, dice Winnicott, la experiencia cultural no ha encontrado su verdadero lugar en la teoría empleada por los analistas en su trabajo y su pensamiento. Por supuesto, se observa que esta, que se puede describir como zona intermedia, ha sido reconocida en la obra de los filósofos. Entonces, acá lo que Winnicott nos está diciendo es que va a buscar en algo descuidado. Es que no va a buscar en lo ya dicho, sino que va a buscar en las fisuras. Y esto tiene que ver, lo vuelvo a repetir, con leer por el discurso, con leer de una forma viva, no ir a algo que ya está establecido, sino leer algo que no está dicho. Yo entiendo que este interés de Winnicott sale de esa experiencia que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, por eso, digamos, creía importante tomar ese dato biográfico. ¿Y por qué no se trata del objeto? Se trata del uso que el bebé hace del objeto. Porque en la teoría winnicottiana es muy importante lo que el bebé puede hacer con lo que le da el medio. Y esto nos permitiría hacer un breve contraste con la teoría de Maud Manoni, en donde el niño es el resultante sintomático de la fantasmática de los padres, digamos, o sea, donde no tiene tanto lugar lo que el niño puede hacer. No la, digamos, bardeo a Maud Manoni, sino que simplemente marco la diferencia, ¿no? Y por otra parte, pensar en este objeto transicional y en el uso que se da de este objeto, nos da una pauta clínica para el laburo con padres en la clínica psicoanalítica con niños. Uno tiene que preguntar cuando uno se encuentra con los padres, si se dio esta lógica. Y lo que yo suelo hacer es pedirle a los papis que me traigan algún juguete del niño al consultorio. Y uno ahí puede ver si lo traen, si no lo traen, si se olvidan, en qué estado está el juguete, si coincide lo que el padre cree que le gusta al niño con lo que le gusta al niño. Y esa es una pauta clínica de laburo. Vamos a pasar entonces, ¿no?, al capítulo 1 de Realidad y Juego, que se titula Objetos transicionales y fenómenos transicionales, que es una reescritura del artículo publicado en 1971 por Winnicott. De entrada, Winnicott nos va a repetir que parte de la observación de bebés. Y nos va a marcar dos tiempos sucesivos en el desarrollo. Es importante retener estos dos tiempos, pero es más importante retener lo que pasa entre los dos tiempos. Vieron que antes dije, la palabra entre va a seguir estando. En un primer tiempo, dice Winnicott, los bebés usan el pulgar, la mano, los dedos para ejercer estimulación sobre la zona oral. Ya en un segundo tiempo, dice Winnicott, observo que los bebés encuentran placer en jugar con muñecos u otros objetos. Que por supuesto, dice Winnicott, ahí debe haber una madre, una función materna diríamos nosotros los lacanianos, que ofrezca, mantenga y cuide ese objeto especial. Y ahora nos vamos a volver a correr un poquito de lo transicional para hablar de la cuestión materna, porque acá también es posible realizar una articulación entre los dos autores. Para Winnicott parece que la función materna tiene más importancia junto con lo que hace el bebé que para Lacan, cuya, digamos, importancia quizás está puesta más en la función paterna que porta el orden simbólico. Y en el caso de Klein sería más para la mamá, es decir, para lo que ocurre con la función materna. Ven que ahí vamos a encontrar algunas diferencias teóricas. Winnicott nos va a definir a la madre suficientemente buena, fíjense cómo. Un niño no tiene la menor posibilidad de pasar del principio del placer al de realidad si no existe una madre suficientemente buena. La madre, lo bastante buena, que no tiene por qué ser la del niño, por eso es una función, no es quien es la madre biológica.
es la que lleva a cabo la adaptación activa a las necesidades de éste y que la disminuye poco a poco, según la creciente capacidad del niño para hacer frente al fracaso en materia de adaptación y para tolerar los resultados de la frustración. Entiendo que esto lo que pone en juego es lo que él en el capítulo 1 llama ilusión-desilusión. La madre, dice Winnicott, se predispone casi, retengamos esa palabra, al 100% del niño para cubrir sus necesidades. ¿Qué es lo que produce? Que cuando le da el pecho al niño, el niño cree haber sido él el que produjo el pecho, entonces eso genera esta cuestión de un pensamiento mágico que produciría omnipotencia en el pensamiento del niño. Pero ¿por qué digo que es importante este casi que instaura la lógica de la presencia-ausencia? Vamos a saltar a Lacan en el seminario 10, dedicado a la angustia, donde vamos a ir a este casi que le pongo, digamos, negrita acá inclusive en mi escrito, donde dice: ¿no saben ustedes que no es la nostalgia del seno materno lo que engendra la angustia, sino su inminencia? Lo que provoca la angustia es lo que nos anuncia, nos permite entrever que volvemos al regazo. No es, contrariamente a lo que se dice, el ritmo ni la alternancia de la presencia-ausencia de la madre, y acá podríamos decir ni la ilusión-desilusión de la que está hablando Winnicott. La posibilidad de la ausencia es eso, la seguridad de la presencia. Lo más angustiante que hay para el niño se produce precisamente cuando la relación sobre la cual él se instituye, la de la falta que produce deseo, es perturbada. O sea que lo que es perturbado es el casi del que nos está hablando Winnicott. Y esta es perturbada al máximo cuando no hay posibilidad de falta, cuando tiene a la madre siempre encima. ¿No? Y por último, antes de volver a lo transicional, en el capítulo 9 del libro Realidad y Juego, titulado Papel del espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño, Winnicott nos va a decir que el trabajo del estadio del espejo influyó directamente sobre él, diciéndonos que en el desarrollo emocional individual, el precursor del espejo es el rostro de la madre. No cabe duda de que el trabajo de Jacques Lacan, el estadio del espejo, influyó sobre mí. Y acá marca una diferencia, un contraste. Lacan se refiere al uso del espejo en el desarrollo del yo de cada individuo, pero no piensa en él en términos del rostro de la madre, como yo deseo hacerlo aquí. Y tiene una cita bastante poética, Winnicott, para hablar sobre el rostro, que me parecía bastante interesante compartirla, donde dice: cuando miro, se me ve, y por lo tanto existo. Ahora puedo permitirme mirar y ver. Ahora miro en forma creadora. Y lo que apercibo, también lo percibo. ¿Se dan cuenta que continuamente hay una cuestión ahí paradojal? Lo que apercibo, también lo percibo, ¿no? En realidad, no me importa no ver lo que no está presente para no ser visto. Es medio un chino básico, pero bueno, me parecía importante decirlo. Y antes de volver a lo transicional, quería leer una cita del libro de este gran autor chileno titulado Formas de volver a casa. El autor se llama Alejandro Zambra. ¿Por qué traerlo? Bueno, porque este libro nos cuenta cómo un niño percibe, cómo un niño ve la zona cultural en la que está viviendo, porque nos cuenta cómo este niño ve la dictadura. Es algo bastante interesante. Fíjense lo que dice. Es impresionante que el rostro de una persona amada, el rostro de alguien con quien hemos vivido, a quien creemos conocer, tal vez el único rostro que seríamos capaces de describir, que hemos mirado durante años desde una distancia mínima, es bello y en cierto modo terrible saber que incluso ese rostro puede liberar de pronto, imprevistamente, gestos nuevos, gestos que nunca antes habíamos visto, gestos que acaso nunca volveremos a ver. Volvemos a lo transicional entonces, ¿bien? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había dos fenómenos que se daban en dos tiempos distintos del desarrollo? Los vuelvo a repetir. El primer tiempo era el bebé juguetea con la mano, con el pulgar, con los dedos y estimula la zona oral.
Segundo tiempo ya nos encontramos con un bebé encontrando placer en jugar con un objeto, esta lógica sostenida por una madre lo suficientemente buena. ¿Por qué habla de fenómeno? Bueno, porque hablar de fenómeno nos permitiría desprendernos de la lógica del objeto, porque el fenómeno se da de una manera altamente singular. ¿Y por qué altamente singular? Porque un fenómeno puede ser transicional en un momento, o un objeto puede ser transicional en un momento para luego dejar de serlo y para luego volver a serlo. Entonces, la investigación de Winnicott se inscribe en el traspaso de un tiempo al otro y trae algunas preguntas Winnicott que no las responde. Sigue fiel a esto de decir, mantengamos la paradoja viva. No vamos a llevar la paradoja hacia el funcionamiento intelectual. Se pregunta, ¿de qué naturaleza es ese objeto? ¿El niño ya tiene capacidad para reconocer lo que es yo de lo que es no yo? ¿Dónde se ubica ese objeto? ¿Adentro, afuera o en el límite? Rodulfo va a decir que este objeto se va a ubicar en una membrana, como si fuera una membrana de la membrana celular. ¿Vieron? Y esto nos permitiría pensar en el concepto de amboceptor que trae Lacan. Es otra punta de vinculación y de laburo posible. ¿Qué sucede? Dice Winnicott, y esto es una pauta clínica también, con la capacidad de creación, ideación, imaginación, producción de un objeto. Entonces, dice Winnicott, introduzco los términos objetos transicionales y fenómenos transicionales para designar la zona intermedia de experiencia entre el pulgar, primer tiempo, y el osito, segundo tiempo, entre el erotismo oral, primer tiempo, y la verdadera relación de objeto, segundo tiempo. Entre, aparece de nuevo esta cuestión de lo que es el entre, de esa zona descuidada por el psicoanálisis, la actividad creadora primaria, primer tiempo, y la proyección de lo que se ha introyectado, segundo tiempo. Winnicott sitúa la emergencia de la pauta de los fenómenos y usos transicionales entre los 4 y los 6 meses y la finalización de la misma en un tiempo esperable entre los 8 y los 12 meses. Fenómenos y usos transicionales, claro. Es decir, cómo el bebé puede usar ese objeto como transicional. Ahora voy a intentar poner un poco bien, en palabras por qué. 15 minutos más o menos, ¿está bien? ¿Ya voy una hora? Bueno, le voy a tratar de meter velocidad. No habría, dice Winnicott, diferencias sustanciales entre cómo la lógica transicional se produce entre los niños y las niñas. Y esto puede seguir aconteciendo durante la niñez. Uno ahí intentamos, digamos, también ver qué es lo que hace la mamá o la función materna con ese objeto transicional. Si lo cuida, si se lo olvida, si lo lava. Nunca se debe cambiar, dice Winnicott, eso lo debe cambiar el bebé. Es decir, lo debe desechar, digamos, ¿no? El bebé. Por eso acá nos empezamos a meter con la cuestión del objeto que se desecha. Entonces, esta zona intermedia, que es objeto de estudio de Winnicott, es ese lugar teóricamente descuidado y se constituye como la zona de descanso para la perpetua tarea que tiene el individuo de mantener separadas e interrelacionadas, acá hay otra paradoja, la realidad interior con la realidad exterior. Supuestamente la zona transicional lo que le permite al niño es descansar de esa tarea. Y esto produce desarrollo. Lo patológico sería que el niño no pueda entrar en esta lógica transicional, y esto iría un poquito en consonancia con la teoría de Frances Tasting sobre el autismo, cuando el niño no puede aceptar la existencia de un no yo. En 10 minutos termino, acelero. ¿Está bien? Te veo Seguimos. Lo saludable consistiría en la ampliación del campo de intereses del niño. Y esto entiendo que lo podríamos vincular a la cuestión metonímica que se pone en juego en el circuito deseante, ¿no? Ven cómo las teorías están un poquito conectadas y podemos ir de a poquito manejándonos entre las dos. Por último, dice Winnicott que este objeto transicional puede mutar en la vida sexual adulta hacia un objeto fetiche. No tengo idea qué quiere decir esto, está en el texto, si lo quieren investigar, vayan para adelante.
¿Vos lo tomás? Perfecto. Vamos a pasar entonces a dos breves articulaciones en el seminario 6 y en el seminario 10 y después le doy paso a Héctor. Nos encontramos en el seminario 6, que continuamente Lacan nos va a decir que es tan importante ese otro que aloje, que ampare. Fíjense lo que dice Lacan. Ya me han escuchado articular las cosas lo bastante como para no asombrarse, ni desconcertarse, ni sorprenderse, si propongo que el objeto A se defina ante todo como el soporte que el sujeto se da en la medida en que flaquea. ¿Qué es lo que flaquea? Su designación de sujeto. Enseguida esto me hace volver a esta cuestión de que lo transicional le permite al niño una zona de descanso, o también podríamos decir cierto sostén. La diferencia sería que Lacan nos está hablando de sujeto y no de niño. Luego vamos a entrar en esta cuestión vinculada a las formas del corte, ¿no? La que Winnicott planteaba que el bebé cree que el pecho lo creó él, y fíjense lo que nos dice Lacan. Tiene que compensar esa carencia poniendo, si me permiten, algo de su parte, ¿no? Y por último, en la clase del 3 de junio del 59, Lacan nos va a hablar del Ford-A y del objeto transicional. Esto no lo sabía, lo encontré volviendo a leer el seminario 6. Lacan nos va a decir que el Ford-A es lo que presenta teóricamente el primer momento de la introducción del sujeto en lo simbólico. Dice así, el Ford-A reside en la alternancia de un par significante en relación con un pequeño objeto sea cual fuere. El elemento en cuestión puede ser una pelota o también un pedacito de cordón, alguna cosa deshilachada en el extremo del pañal. Ese momento se sitúa justo antes de la aparición del sujeto barrado, es decir, antes del momento en que el sujeto se pregunta acerca del otro en calidad de presente ausente. Este es entonces el lugar, el nivel por el cual el sujeto entra en lo simbólico. Y acá viene la conexión. Esa entrada hace surgir de golpe lo que el señor Winnicott designó mediante la expresión objeto transicional que él introdujo. Vieron que antes decíamos, lo cita, lo respeta y lo lee. En su pensamiento, que está centrado por completo en las experiencias primarias de frustración, la presencia de ese objeto es necesaria en toda génesis posible del desarrollo humano. Y acá afirma, el objeto transicional es la pelotita del Ford-A. Y por último, antes de hacer un pequeño cierre y pasarle la puntita de la frazada a Héctor, quería plantear algunas referencias ubicables en el seminario 10 donde están dedicadas a la angustia. Bueno, en el 10 se vuelve a repetir esto de que es importante que haya un otro que mire, que aloje y demás, ¿no? Otro sin el cual nuestro psiquismo no podría estructurarse, ¿no? Y esto también es una constante en la teoría winnicottiana. En la página 48 del seminario 10, Lacan nos explica cómo se anuda la relación especular con la relación con el otro con mayúscula. La función que ese investimento especular tiene, dice, está situada en el interior de la dialéctica del narcisismo tal como Freud la introdujo. El investimento de la imagen especular es un tiempo fundamental de la relación imaginaria. Es fundamental en la medida en que tiene un límite. No todo el investimento libidinal pasa por la imagen especular. Me pregunto, lo que no tiene investimento libidinal y no es ubicable ni en el espejo plano ni en el espejo cóncavo, ¿será esto que estamos llamando como zona transicional? Y por último, Lacan nos va a decir que el objeto A tiene carácter cesible. El momento más decisivo de la angustia en cuestión, la angustia del destete, en la cual se inscribía esa cuestión vinculada a la ilusión, desilusión que traía Winnicott, me perdí. No es tanto que alguna vez el seno le falte a la necesidad del sujeto, sino más bien que el niño cede el seno del que pende como una parte de sí mismo. Acá se mete Lacan en todo esto de que el seno es parte del niño, es parte de la madre, ¿no? También entiendo que estamos pensando en ese entre, que repetí 1.000.000 de veces ya, más o menos. Durante el amamantamiento, el seno forma parte del individuo alimentado. Este se encuentra adherido al cuerpo de la madre, como les dije, con una expresión ilustrativa. Y por último, en serio, Lacan nos va a decir que esta cuestión del objeto cesible sería traducible
en la aparición de que en la cadena de fabricación humana de objetos sensibles, estos puedan ser equivalentes a los objetos naturales. Este objeto, dice Lacan, que él llama transicional, se ve bien que lo constituye en función de objeto que yo llamo el objeto sensible. Es un trocito arrancado de algo, lo más a menudo un pañal, y se viene el sostén, acá podríamos irnos de nuevo a la zona de descanso, que en él encuentra el sujeto. No se disuelve en él, sino que se conforta en él. Y entiendo que en esta confortación el niño se estructura. Bueno, hasta aquí hicimos un breve recorrido, espero que haya sido fructífero, espero que se lleven preguntas, que queden claro que no se trata solo del objeto transicional, sino del uso de los fenómenos y de la zona transicional, y, digamos, intentamos articular esto con varios puntos de la teoría lacaniana, para que se mantenga una lengua viva, que abre interrogantes y no de respuestas, y que no nos dé un sistema teórico establecido y cerrado. Que no agotemos sentidos, sino que estos sentidos sean de carácter naciente. Quería cerrar diciendo que ha sido un, digamos, año muy lindo, donde hemos laburado muchísimos postfreudianos, hemos, digamos, leído cosas que de otra manera quizás uno no las lee, por eso creo que este curso está muy bien. Y quería leer una última cita que nos permitiría justificar el por qué volver al pasado, es decir, por qué ir a Lacan antes de Lacan. Y es una cita de Juan José Saer, un escritor santafesino, que en muchos de sus libros habla del pasado y de cómo nuestra mente construye los recuerdos, que dice lo siguiente: el momento presente no tiene más fundamento que su parentesco con el pasado. Muchas gracias por escucharme. ¿Qué tengo que apretar acá? Sí, que se apague el verde. Está. Se apague el verde. No. No, yo me voy a quedar acá. Bueno, no sé si me quedó algo por decir. Con todo lo que hemos escuchado, muy buen tu trabajo, muy buen trabajo el de Lucas, la verdad. Me parece que si yo voy echando lo que sería una repetición de lo que, con respecto a lo que dijo Lucas, me gustaría primero, bueno, recordarles la tópica de lo imaginario. Creo que a lo largo del seminario la tópica de lo imaginario ha aparecido reiteradamente, porque efectivamente es la forma en la que Lacan lee el narcisismo, y lo lee de una manera diferente de como fue leído hasta Lacan, porque Lacan va a leer el narcisismo por fuera de la lógica de que, ¿no? de la lógica de lo que limita, digamos, la interpretación del narcisismo como el amor a sí mismo o el amor por el objeto. De lo que hay que, digamos, lo que es una novedad en esta interpretación del narcisismo por parte de Lacan, y sobre lo que hay que poner el acento, sobre lo que hay que poner el acento en el sentido, digamos, de que es algo en lo que entiendo hay que detenerse, y sobre lo que hay que pensar mucho, es justamente sobre esta operación que Lacan hace con las letras, en donde dice que en el espejo plano, ¿no es cierto?, el A no pasa, ¿no? Como no pasa, como el A no es especularizable, entonces anota esa falta de especularidad del A, esa falta de equivalencia del A con lo que está del otro lado del espejo como menos phi. Y menos phi lo que anota es el falo imaginario. El falo imaginario en este caso es negativizado, ¿no? Entonces,
en ese punto, digo, detenernos en este punto, reflexionar sobre este punto porque es organizador, si se quiere, no solamente del mundo del niño, vamos a ver cómo en relación al objeto transicional, sino es organizador inclusive digamos, de lo que dirige la experiencia analítica, ¿no? La clínica, podríamos decir así. Como recordaba Lucas, bueno, Lacan le da a este objeto, para poder situar, cuando hablamos del A, ¿qué puede ser un A? Le da a este objeto lo que él llama la forma del corte. Es decir, para que algo pueda funcionar como objeto A, tiene que tener esa forma, ¿no? Tiene que tener esa forma. ¿Qué significa? Bueno, es el objeto accesible, es el objeto que se separa del cuerpo, que se pierde, es el objeto separable. Lo importante en esto es, que es a lo que yo apunto, por lo menos con mi complemento o suplemento tal vez, más que complemento, a lo que desarrolló Lucas, es de qué manera esta cuestión del objeto A, en donde, bueno, vale la pena decirlo, está dicho lo que decía Lucas, pero digámoslo explícitamente, para Lacan es un antecedente del objeto A. Es decir, cuando todavía Lacan no había producido el objeto A, cuando todavía no se podía hablar del objeto A en términos lacanianos, como podemos hacerlo ahora, ¿cierto? Ya Winnicott había observado, ¿no? Este objeto que tiene todas las características que describió Lucas, ¿no es cierto? Ni real ni real, ni adentro ni afuera, ¿no? Un objeto que justamente comparte una serie de características con el objeto A. ¿Por qué? Porque, bueno, no es un objeto del yo, no es un objeto que entre en el intercambio con el pequeño otro, no es un objeto que entre en el mundo del intercambio, ¿no? Es un objeto que concierne, podríamos decir así, al sujeto. Esa forma del corte que tiene el objeto, que por supuesto ahí ustedes pueden reconocer la lista de los objetos pregenitales, de los objetos de la pulsión, ¿no es cierto? La forma que tiene este objeto como forma de corte se condice, se lleva, digamos, es correlativa, podemos decir así, lo que llamamos el sujeto, en sentido estricto, como sujeto dividido, como sujeto que sabemos definir como sujeto del inconsciente, aunque, ¿no?, hacemos una diferencia entre sujeto e inconsciente. Lo que me lleva, para ver, que veamos cómo funcionan esas articulaciones, a volver a lo que ya hemos trabajado en el seminario como la afánesis. La afánesis, ¿no?, que el término introducido por Jones, que Jones introduce este término antes que Lacan, ¿no es cierto?, hablando de la afánesis del deseo. Bueno, hemos visto y lo hemos trabajado, lo recuerdo para articularlo con el objeto transicional, como antecedente del objeto A en Lacan. Hemos trabajado cómo aborda el problema de la afánesis del deseo Jones, y cómo Lacan, digamos, dialoga con Jones, corrigiendo, si se quiere, ¿no?, corrigiéndolo a Jones, de alguna manera, para decir de que si hay afánesis del sujeto y no del deseo, ¿no? Afánesis en este caso, ¿qué significa? Desaparición. Jones dice que interpreta, digamos, o sustituye el temor a la castración que articula Freud como temor a la afánesis del deseo, ¿no? La afánesis del deseo se define como el miedo a la extinción total y permanente de la actividad para el placer sexual. Así es como lo define Jones. Bueno, efectivamente lo que está en juego aquí es ¿qué vamos a entender por la castración, ¿no? Jones por la castración entiende la afánesis del deseo, en cambio Lacan, siguiendo a Freud, Freud mismo entiende por la castración una cosa bastante diferente, ¿no? El complejo de castración en Freud introduce justamente una disimetría entre los sexos, ¿no? Para el niño el complejo de castración funciona como sepultamiento del complejo de Edipo, si sale del Edipo el niño con el complejo de castración. En cambio, para la niña, ¿no es cierto?, el complejo de castración la hace entrar en el Edipo, ¿no? En cambio,
en la argumentación de Jones respecto de la afánesis del deseo, lo que se establece es una simetría entre los sexos, ¿no? Al punto tal de que los dos temen lo mismo, ¿no? En ese sentido se trata de una simetría. En la niña se trataría de un temor a la separación, ¿no? Dice, primero hay un deseo autoerótico del pene en la niña y después se convierte en un deseo aloerótico, con lo cual teme la separación, teme ser dejada por el que tiene el poseedor del pene que a ella le interesa, ¿no? Por eso que el temor en la niña es temor a la separación. Y si hay simetría, para Jones, bueno, se nace varón o mujer, etc. Bueno, sabemos que esta posición freudiana, que es totalmente correcta en términos de la disimetría de los dos sexos, en realidad lleva a una serie de problemas que, podríamos decir así, Freud no supo resolver, ¿no? O que pudo resolver como pudo, que después Lacan continuó esa preocupación por la sexualidad femenina, ¿no es cierto?, por el tema de cuáles son las consecuencias de que la mujer entre en el Edipo por el complejo de castración y se establezca esta disimetría con el niño, ¿no? Hace poco me topé en las redes, digamos, con un chiste, es un reel o uno de esos shorts, esas cosas que hay ahora, que no pude copiar, pero que recuerdo, y me pareció totalmente freudiano, es un chiste totalmente freudiano. Ustedes saben que Freud nos lega la pregunta de qué quiere una mujer, pregunta que no sabemos si él creía que se podía o no responder, ¿no? Sabemos que esa pregunta hoy no tiene una respuesta clara y no sabemos siquiera si tiene respuesta. Pero bueno, el chiste con el que me topé, que lo quiero compartir con ustedes para aliviar un poco tanto trabajo discursivo, como decía Lucas, el personaje era un español, o sea, esto es secundario, va caminando por un bosque y se encuentra con una lámpara, ¿no? Frota la lámpara, sale un genio, el genio le dice, bueno, me has liberado de la lámpara, tienes un deseo, ¿no? Un deseo nada más, sí, solo un deseo. Entonces le dice, es un español, dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo que desea? Dice, bueno, quiero, dice, una autopista a Mallorca. Entonces el genio le dice, ¿una autopista a Mallorca? Dice, te puedo dar inmortalidad, te puedo hacer el hombre más rico del planeta. Entonces dice, una autopista a Mallorca. Pensalo bien, dice, parece que es un deseo raro, una autopista a Mallorca. Dice, y bueno, entonces no, dice, no. Entonces dice, yo la verdad que quiero que, no sé cómo resolver mi relación con mi madre, no sé qué quiere mi madre, no sé qué hacer con ella, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mi hija. Entonces el genio le dice, bueno, entonces la autopista, ¿de cuántos carriles lo quiere? ¿No? El chiste cierra ahí sobre la imposibilidad de responder, ¿no? De satisfacer ese deseo para el personaje del chiste. Bueno, ¿qué es lo que es importante en este tema del complejo de castración? ¿No? Que por supuesto, ustedes saben que, ¿no? en la categoría de la falta tenemos que bueno, no lo voy a hacer porque que la castración es simbólica y el objeto de la castración es imaginario, ¿no? Es justamente el falo imaginario, es el que está aquí anotado, ¿no? Con el signo menos, que es lo que dice que ese falo desaparece, que ahí aparece como falta, si se quiere, ¿no? Bueno, repito cosas conocidas, pero me parece importante para poder situar el tema del objeto transicional. En la fase fálica, ya sabemos, no se trata del pene, se trata del falo, ¿no es cierto? Eso es algo que pasó un poco desapercibido, me parece, a las reflexiones de Jones. El falo no es el pene, es la ausencia de pene, es el pene en tanto que simbólico, ¿no? Es símbolo, el falo es símbolo, y en ese sentido tiene un lugar en la cadena significante, tiene una función significante. Es la cadena significante justamente en la que preexiste el sujeto, es la cadena significante que preexiste al sujeto y en la que el sujeto tiene que poder determinarse.
Desde este punto de vista, el complejo de castración funciona como un acceso a lo simbólico, ¿no? Esto es lo que no pudo, bueno, yo no podía ser lacaniano, ¿sí? Si se quiere, era freudiano, sabemos que ahí hay ciertas indeterminaciones en los textos de Freud que Lacan logra discernir y aclararnos, y entre ellos, ¿no?, el aporte que ha sido poder distinguir imaginario simbólico y real y poder situar justamente el complejo de castración como un acceso a lo simbólico. Entonces, no hay afánisis del deseo, hay afánisis del sujeto. ¿Qué significa? Que el sujeto, digamos, se sitúa determinado por la cadena significante, pero ¿no?, en posición afanísica, en posición de desaparición respecto de la cadena significante. El sujeto está, es lo que significa que el sujeto esté dividido, ¿no? Es que el sujeto está entre los significantes, ¿no? No hay ningún significante que efectivamente dé cuenta de una manera directa del sujeto. Entonces Lacan dice, no hay afánisis del deseo. ¿Por qué? Porque no se trata del complejo de castración como afánisis del deseo, se trata del complejo de castración como acceso a lo simbólico que conduce al afánisis del sujeto, lo que también se llama, en términos del discurso de Lacan, la alienación, ¿no? La posición de alienación del sujeto, ¿no?, estando determinado por el significante, ¿no?, dividido entre significantes. Entonces, la conclusión de Lacan es, bueno, en realidad el neurótico, en vez de temerle al afánisis, se refugia en la afánisis, ¿no? ¿Por qué? Porque cede en su deseo con tal de preservar el falo, ¿no? Ante la amenaza de castración, ¿no es cierto?, el niño especialmente cede en su deseo para preservar el falo, y de esa manera el afánisis del deseo, lejos de que el neurótico lo tema, es un lugar donde se escuda, ¿no? Se protege, ¿no? Pero a costa de justamente quedar separado de su deseo. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, evidentemente la castración articula una carencia, esa carencia sitúa retroactivamente, ¿no?, las otras pérdidas, ¿no? El seno, el pecho, las heces, ¿no? Todos estos objetos separables, no son objetos de intercambio, ¿no? Pertenecen a otro registro. Por eso es que Winnicott propone, como decía Lucas, conservar la paradoja, ¿no? El objeto transicional, como antecedente del objeto A en Lacan, podemos decir, ¿no? No es ni real, ni está adentro, ni está afuera, ¿no? Esa idea del entre, esa idea de esa zona, ¿no?, intermedia, es importante porque es la forma de articular algo que se recorta de la dualidad. Es decir, en un momento dado Lacan dice, bueno, ¿cómo el niño constituye su mundo de objetos? Dice, ¿no? Por supuesto que en la relación con la madre, ¿no? Pero nada podría conducir a la constitución de esos objetos, de ese mundo de objetos, de la diversidad de los objetos, si no fuera porque existe el objeto transicional que rompe esa dualidad entre el niño y la madre, que funciona como ese entre, como esa zona intermedia con la que insistía Lucas. Bueno, que la castración sitúe retroactivamente las otras pérdidas. Dice también que la dialéctica de las pulsiones está orientada por la fase fálica, ¿no? Y ahí es donde aparece el tema del fetichismo que Lucas dejó abierto, porque, digamos, los autores, cuando han intentado reflexionar alrededor del objeto transicional, ¿no?, Winnicott mismo, en un momento dado, lo considera un fetiche primitivo, ¿no? Lacan dice es erróneo, ¿no? Es una definición errónea del objeto transicional como un fetiche primitivo, como un fetichismo primitivo, aunque sí en el origen de el objeto transicional estarían operando las mismas variables que operan en la constitución del objeto fetiche, ¿no? Todos sabemos, ¿no es cierto? Hay la experiencia de la percepción del genital femenino por parte del niño es una experiencia traumática, ¿no es cierto?, que hace que inmediatamente, después de hacer esa experiencia perceptiva, digamos así,
se fije, el niño se fije en el momento anterior al haber experimentado esa carencia, la percepción de esa carencia, y de esa manera se constituye el objeto fetiche como justamente el símbolo del pene que la madre no tiene, ¿no? Entonces, bueno, aparecen todos esos objetos que están predispuestos a ser objetos fetiche, como los zapatos, porque están en punta para adelante, la nariz, ¿no? El famoso brillo en la nariz, ¿se acuerdan de Freud? En este sentido, la relación con el objeto fetiche es esa. Bueno, el entre también funciona, y el objeto transicional funciona en ese entre, porque inicialmente para el niño no hay diferencia entre la alucinación y el objeto real, ¿no? La iluminación del objeto y el objeto real, ¿no? El objeto transicional aparece ahí interviniendo entre la madre y el niño con la posibilidad de hacer esta distinción, ¿no? Fíjense que la idea de que cualquier elemento imaginario, como lo es el falo imaginario, va a estar marcado por un más o un menos, por una ausencia o una presencia, ¿no? Todos los objetos pregenitales tienen la posibilidad de entrar en esta dimensión, y la dimensión de la ausencia y la presencia es una dimensión simbólica, claramente. Por eso que estamos hablando de la introducción del sujeto en lo simbólico a partir justamente del complejo de castración. Entonces, se trata, como recordaba Lucas, que Lacan lo señala explícitamente, ¿no? La introducción en el mundo simbólico, ¿no? El más y el menos, la ausencia y la presencia nos permite introducirnos en el mundo simbólico, y esa introducción en el mundo simbólico, que en el caso del Fordá está soportada con el juego del nieto de Freud, con el carretel, esa entrada en el mundo simbólico que concierne al sujeto, ¿no es cierto?, hace aparecer el objeto transicional. Dice, creo que esta cita no la tomó Lucas, ¿no? En el seminario 6, creo. Dice, ese sujeto mítico, primitivo, está hablando del sujeto del inconsciente, ese sujeto mítico, primitivo, es puesto al comienzo como teniendo que constituirse en la confrontación significante, ¿no? El juego del carrete. El objeto A, lo ha precedido, y él mismo está marcado por esta primitiva sustitución que tiene que emerger más allá, ¿no? Es decir, el sujeto efectivamente se hace objeto, es representado por este objeto, ¿no es cierto?, a partir de la posición de afánisis en la que cae, digamos así, y cae, hay que tomarlo en el sentido fuerte, en la que cae justamente por cómo padece, si se quiere, ¿no?, en tanto que eso hace a su desaparición, ¿no?, es la determinación significante. Bueno, como decía Lucas, y lo repito y lo recuerdo, ¿cierto? Se trata de un objeto accesible, el objeto A es un objeto accesible, ¿cierto? Un objeto separable del cuerpo significa, que como él también recordaba, puede ser sustituido, el objeto natural, por un objeto mecánico. Entonces ahí entra la fabricación, el biberón, ¿no? La fabricación, la industria humana fabrica, tiene la capacidad de chupete, de fabricar el sonajero, etcétera, de fabricar, de poner en reserva el objeto, de hacer un stock, ¿no es cierto? Y esto me lleva a otra experiencia que tuve, que les quiero comentar, en tanto que voy a espolear una película, pero bueno, está así, están los que la vieron, no se la espoleo, y los que no la vieron no la van a ver, ¿no? Digo, ¿y por qué la encontraría si está perdida en el mundo y no sé si la van a ver? No sé, bueno, no es un estreno. Bueno, la película es de Ethan Cohen y se llama El amor es un viaje en trineo al infierno. El amor es un viaje en trineo al infierno. La cuento rápidamente porque, bueno, tengo que spoilearla porque la parte clave está en un momento definida, si no, lo tengo que mandar a ver y después nos reunimos. Por supuesto que no.
Pero la pueden ver igual porque es muy divertida. Bueno, empieza... Ah, sí, está en Parece que sí, ¿no? Empieza matan a un tipo por una valija, ¿no? Hay una valija, el tipo la guarda, qué sé yo qué, lo matan, un tiro en la cabeza, una cosa muy dramática, y toda la película tiene que ver con la valija, ¿no? Obviamente. Bueno, hay un par de chicas que quieren ir a un lugar, etcétera, alquilan un auto, accidentalmente en el auto está la valija, que empieza de esta manera dramática, y la película se va desarrollando y uno no sabe qué hay en la valija, ¿no? Entonces empiezan las suposiciones, es como lo del genio. Empiezan las suposiciones y uno dice, bueno, que hay dinero, droga, ¿no? ¿Qué cosas puede haber? Bueno, en la valija no hay ni dinero, ni droga y demás, hay 4 consoladores diferentes, ¿no? 4 consoladores por los cuales, bueno, mataron y después resulta ser de que las chicas cuando lo descubren lo negocian por $1 millón, qué sé yo qué, ¿no? Y entonces está la persona que paga $1 millón para recuperar estos consoladores, ¿no? Todos bastante, así como penes bastante caracterizados, quiero decir, diferentes entre ellos, ¿no? Entonces, se encuentran con este tipo que es un candidato a senador en Estados Unidos, ¿no? Para entregarle la valija, y acá viene la parte fuerte, ¿no? Él dice, ¿no? No merecíamos esto, esta mercantilización. Dice, son buenas personas, dice, algunos importantes. Por ejemplo, el presidente de una de las compañías más grandes de Fortune 500, el dueño de un importante equipo de fútbol americano, un juez de la Suprema Corte, ¿no? Digo, eran réplicas de los penes de estas personas importantes que entraban a funcionar en el mercado y que el senador incluía su propio pene, digamos, una réplica de su propio pene, debía recuperar, ¿no? Digo, un buen ejemplo de un objeto accesible que se puede fabricar en la industria y que se mercantiliza. Bueno, dice después, ustedes trafican con los atributos de otras personas, ¿no? Solía creer en el libre mercado, ya no creo en el libre mercado, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Bien. Esperen, a ver dónde estoy. Bueno, el objeto transicional ha permitido a Lacan, dice, hallazgo que es una observación, ¿no es cierto?, de Winnicott, y que le ha permitido hacer una cuestión, la paradoja, ¿no es cierto?, el entre, ni real ni real ni real, ni adentro ni afuera, etcétera. Digamos, dice Lacan, permitió desmitificar el objeto parcial, ¿no? Fíjense que ahí reencontramos de nuevo el otro tema, que es otra de las formas de argumentar alrededor del objeto A, que es el objeto parcial. ¿Por qué el objeto transicional desmitifica el objeto parcial? Porque, digamos, rompe la idea desarrollista de que se va de lo presgenital a lo genital, ¿no? De que el objeto parcial es un objeto presgenital que tiene como destino, ¿no?, la unificación en la persona y la realización, digamos, de la genitalidad tanto en el hombre como en la mujer, ¿no es cierto? Bueno, justamente, fíjense que hay ciertos detalles, ¿no?, donde Lacan insiste con de qué manera estos objetos funcionan superpuestos y como sustitutivos del falo, ¿no? Digo por lo de la articulación con la castración, ¿no? O sea, van a ese lugar, ¿no? Sustituyen el falo de una manera clara. Entonces dice, bueno, se trata del seno, dice, pero más que del seno se trata del pezón, que es algo que está como en el límite, en el extremo, ¿no? Más fácilmente puede funcionar el pezón como sustitutivo del falo. Dice, porque justamente, ¿no?, el pulgar es algo que el niño tiene a mano, ¿no? Y Lacan hace el juego con humano, ¿no? Humano, por el tema de que el pulgar puede operar allí como un objeto que funciona en términos
de objeto oral, ¿no? Lo importante, digamos, es que este brote, punta, primer retoño, es el A que comanda al sujeto, ¿no? El A que comanda al sujeto, ¿no? El A comanda al sujeto, ¿no? Por eso que Lacan dice que el sujeto como tal funciona al principio al nivel de este objeto transicional. Es decir, al principio, en términos de la estructura en Lacan, importante lo que vos decías, que Winnicott pensaba en términos de desarrollo y Lacan en términos de estructura, ¿no? Digo, en términos de, Lacan por supuesto no piensa en términos de desarrollo, ¿no? Ni siquiera tampoco fenomenológicamente, como piensa Jones, la afánesis del deseo, ¿no? Porque la afánesis del deseo se puede encontrar en la clínica, pero se la encuentra como, ¿no? el deseo del neurótico, ¿no? Lacan dice en algún momento, Lacan dice en algún momento que, a ver, lo quiero decir bien, acá. El neurótico se desea deseante, ¿no? Al estar cómodo con la afánesis de su deseo, no temerle al revés, ¿no es cierto? Él se desea deseante, ¿no? Quiere decir, esta es la propia distancia con el deseo. Bueno, hay bastantes referencias de Lacan a Winnicott, ¿no? Muchas las recordó claramente Lucas. Hay una muy importante en el seminario 15, que es el seminario del acto analítico, ¿no? No es momento, así como hemos dejado algunas cosas sin desarrollar, no es momento de desarrollar exactamente cómo Lacan relee a Winnicott de la perspectiva del acto, ¿no? Pero sí les comento que Lacan dice, bueno, Winnicott va más allá, y en un artículo en particular que retoma Lacan, Winnicott, sobre la contratransferencia de Winnicott, Winnicott propone sustituir el término contratransferencia por el término self. Dice que la contratransferencia, al fin de cuentas, es un artificio a lo que le podemos hacer decir lo que querramos. En cambio, el self, al revés, nos manda y nos comanda, ¿no? Bueno, es una categoría que uno dice, bueno, ¿qué es el yo? No es necesariamente el yo. Sabemos que es terminología winnicottiana, ¿no? Pero es muy importante que Lacan dice el tema del objeto transicional, Winnicott lo lleva más allá y hace una diferenciación importante. Winnicott, incluso fue el analista de Margaret Little. Hay un libro de Margaret Little en donde testimonia su análisis con Winnicott. La pasó bastante mal en algún momento Margaret Little y estuvo a cargo Winnicott de lo más importante del tratamiento de Margaret Little. Y los dos trabajan con casos de angustia psicótica y casos graves de psicosis, en donde justamente, ¿no? El self, ¿no? La operación que Winnicott se propone hacer con el self, es muy importante para la resolución, digamos así, para la asistencia, también podemos decir, en esos casos graves, ¿no? Bueno, es algo que también en algún momento del seminario trabajamos, ¿se acuerdan? El texto de Margaret Little, la respuesta total del analista a las necesidades del paciente, ¿no? Es algo que va junto con esta concepción de Margaret Little de cómo se debe posicionar el analista en casos límites, en casos más complicados, como casos de angustia psicótica, de psicosis y demás. Bueno, pero eso quedaría pendiente para trabajarlo en otro momento. Les doy la referencia, que puede ser importante, seminario 15 del acto analítico. Bueno, por lo pronto podemos pasar a charlar. Bueno. Lucas, habías dado una
Una cita que se me perdió en la velocidad, el objeto ubicado en una membrana. ¿De Winnicott o de...? Eso es lo que quería saber. Ah, eso No, lo en dice realidad, Winnicott. Rodulfo lo que trae es que, bueno, esto podría pensarse al modo de la membrana celular, ¿no? Como que está en Sí. contacto con la realidad exterior y con la realidad interior. Y es un poco me hizo pensar en esta cuestión que trabaja Lacan en el 6, creo, sobre lo de ambos sector, ¿no? Como que estarían en los dos lugares. Y el objeto ubicado en una membrana viene o sea, ¿alguien lo dijo? ¿Es una cita? Rodulfo Ah, Rodulfo. toma Ok. como un poco para intentar, no sé si sería explicar, porque es como algo que no se puede explicar, pero o sea, ¿dónde estaría esa zona intermedia, digamos, ¿no? Es como una membrana, entiendo. Claro, sí, sí. Sí, no, porque me hacía pensar, digamos, los antecedentes incluso de lo que trabajamos como antecedentes del establecimiento del objeto A, de todas las consideraciones que hace Lacan en la ética acerca de Dasdin y los objetos comunes que intentan colonizar Dasdin, que lo rodean, que orbitan. Claro. No, por eso lo de la membrana me daba curiosidad de quién lo había dicho. No sé si él lo toma de otro autor, tendría que después Bueno. revisarlo, pero la verdad que no. Sí, pero está en esa idea, ¿no? Del Está en esa interior idea, y el sí. exterior. Claro. Sí. Yo respecto bueno, Pásense el micrófono así. Queda grabado. Nos vamos pasando la voz. No, que me pareció muy interesante esta cuestión del juego como jugando y quería preguntarte, digamos, y también comentar a ver si no vemos una analogía o una similitud con respecto a la escucha. Digamos, uno escucha, escuchando, como uno en el juego, con niños, digamos, analiza jugando, ¿no? Si habías pensado algo respecto a eso. Sí. Después de tu respuesta. Bueno, no, digo, un poco pensar en esta cuestión que no recuerdo de dónde lo labura Lacan, que uno tira los dados, pero uno no sabe qué va a salir previamente a tirarlo. Me parece que va por ahí, ¿no? Esto de saber y verdad que vos hablabas también. Claro. Yo creo que va por ahí. O sea, uno creo que no sabe qué va a decir el paciente, por suerte, porque si uno sabría qué va a decir, estamos al horno, ¿no? Sería como que... Claro. Sí. Claro, ¿para qué va a hablar si uno sabe qué va a decir? En ese sentido muy interesante, digamos, la relación de eso también con la lengua muerta y la lengua viva que vos hablabas. Claro. Digamos, sería, se me ocurre a mí, digamos, como esto de digamos, jugar jugando, tiene más que ver con una lengua viva, digamos, en todo caso, bueno, en esa tensión flotando, en esa tensión particular respecto a, digamos, lo que pueda surgir, pero sin, digamos, darle un significado a eso que se escucha, ¿no? Claro, a eso que se juega. En realidad entiendo que lo que él ahí, digamos, produce es una diferenciación del método kleiniano, donde el juego siempre trae fantasías sexuales inconscientes y donde Klein lo que hace continuamente es interpretar lo que pasa en el juego, decirle al niño, ¿no? Claro, tren grande papá, tren pequeño Dick, estación mamá, ¿no? Ajá, porque vos también decías algo de lo no dicho, o sea, como lo decías como es algo que no está dicho, es eso, digamos, esto de hacer de que el analista diga lo no dicho. Entiendo que pasa por no decir en ese momento, sino por jugar. Ajá. Después, en todo caso, en otra sesión o en otro momento, ver qué es lo que uno puede, digamos, decir. Pero si uno dice en ese momento, entiendo que frena un poco el juego, ¿no? O sea, si yo le digo a este niño, ese soldadito es tu papá y tu papá te quiere matar, qué sé yo, o sea, lo que se te ocurra, digamos, desde un nivel un poco más imaginario, Bueno, supongo, ¿no? Lacan resalta el hecho de que la intervención de Melanie Klein es brutal, ¿no?
No sé si es invasiva, pero es fuerte, sí, la del tren. De todas maneras, bueno, habría que ver, tal vez más complejo, ¿no? ¿Qué sería interpretar eso mismo en otro momento, ¿no? Digamos, bueno, ahí digamos. Si no se hace eso, jugando tal vez, ¿no? Bueno, se torna, podemos decir, metonímico. Claro. No, digo, porque justamente la idea es que cuando vos nombrás, lo que estás forzando es una metáfora. Yo digo, entiendo que Winnicott piensa el juego como una zona que se da entre el paciente y el terapeuta, entre el paciente y el terapeuta. Entonces uno juega también. Creo que va por ahí, ¿no? Claro, O sea, uno... digamos, cuando ve jugar también, o digamos, juega y ve jugar al niño en relación a que ahí ves que ese soldadito está matando, y eso que mata son personas de su vida, digamos, puede ser su mamá, su papá. ¿No? Sí. En ese sentido, eso está en el juego del niño, o está porque vos lo ves, o cómo está eso, digamos, porque si no es un soldadito matando a otro soldadito. Por eso es una paradoja y por eso empecé justamente diciendo que lo que él pide es que hay cosas que no se resuelvan. Entiendo eso, ¿no? Me gustaría aportar algo a esta discusión. Cuando vos contabas esto de la diferencia entre el playing, ¿se dice o playing? Playing, no sé, ¿alguien que hable inglés? Jugando. Bueno, pero quería hacer la diferencia Claro, entre el game y el playing. Bueno, sí. Entre el juego y el jugando. Me hiciste acordar a... No, pero playing también puede ser un sustantivo. Puede ser jugar. Por ejemplo, I like playing. Sí, claro. Bueno, me hiciste acordar y quería aportar, digamos, una definición desde otro discurso que tiene que ver con la diferencia entre la improvisación y la composición, ¿no? Este jugando, para mí es una disposición, ¿no? Esto que vos decías, bueno, hay algo que no se puede saber, ¿no? En tanto, entiendo, no te podés adelantar, la lectura es siempre posterior, ¿no? Es algo que está pasando. Bueno, y aporto una definición de una profesora de danza que se llama Fabiana Capriotti, que define el improvisar. Dice que es la instancia en que sé que hay algo, pero aún no sé su forma. Y solo me entero de ella cuando está siendo hecha, no antes. Improvisar es anticiparme a la imagen, me anticipo a la forma, me anticipo al entendimiento racional y dejo que la forma me sorprenda. Improvisar es construir con la velocidad compositiva que arriesga, olvidando tan pronto como ocurre para estar disponible para el nuevo lugar. ¿Sí? Me parece interesante porque acá propone justamente la diferencia entre improvisar y componer, tiene que ver que la composición toma de la improvisación, es una lectura, en tanto que toma de la improvisación ya la transforma, ¿no? La improvisación es posible en tanto que es apto, ¿no? La lectura es posterior y ya es modificación, ¿sí? Esto sobre todo es una propuesta de improvisar con otro, no es de la improvisación en soledad. Entonces vos, cuando improvisás con otro, estás todo el tiempo ahí arriesgando, creyendo que lees algo, no sabés qué es lo que está en juego. En todo caso, si después querés componer, podés tomar algo de eso ya en otro tiempo, que yo entiendo que es la lectura. Me pareció interesante el concepto de olvidar también, para poder estar en esa escena, en esa disposición, ¿no? Si vos estás haciendo una lectura mientras se juega, quizás te perdés de estar jugando. La lectura es posterior. Sin embargo, hay algo que se sabe, pero todavía no tomó su forma hasta que se pone el punto final. Claro, es una obviedad, ¿no? Pero bueno, el juego para los niños el juego, o el jugando, digamos así, y para los adultos, claro. Asociando sería, ¿no? Sí, asociando, ¿no? Sí. Sí, pero por todas las características de lo que no se sabe, lo que se aprende, el conocimiento, ¿no es cierto? Cómo algo se define, cómo algo define alguna cosa, digamos, y no sé, la cuestión no es anticiparla, es la idea de que uno, bueno, no sabe lo que va a pasar en la próxima sesión, no abordar la sesión con los prejuicios, ¿no? Con prejuicios diagnósticos o los que fueran, ¿no es cierto? Escuchar es eso, ¿no? Un poco
digo, buscando que esto también de otra manera esté dicho en el psicoanálisis. Bueno, ¿No? en relación a lo que decía Lean, si puede estar al escuchando, no al jugando, aportaba esta propuesta que tiene que ver también con otro discurso, ¿no? Y también están... Sí, pero me parece que hubo una lógica muy parecida. Claro, Sí, por eso sí, lo sin duda. proponía. Bueno, y quería decir algo más, pero no sé si seguimos con esto del planning o pasamos a otro. Bueno, Si lo que porque quiera. quería Ha sido breve porque hay otros que quieren hablar. Bueno, quería comentar rápido una idea de un paciente en relación al espacio transicional. Es un paciente que es bilingüe, él se nombra bilingüe, ¿no? Sin embargo, hace una diferencia entre su lengua materna, que es el español, y esta otra, que es el inglés, ¿no? Yo no sé si este es el concepto de bilingüe, pero esta persona hace esa diferencia. Entonces, en una sesión se está separando, ¿no? Y ya está asomando el nuevo objeto, podríamos decir, como dice Freud, y esa sesión interrumpe muchas palabras en inglés, ¿no? Y, bueno, no puede decir la palabra en español, aparece una palabra en inglés que no tiene una traducción exacta, ¿no? Entonces le pregunto por esto, insiste en palabras distintas. Y entonces este paciente, que no es psicoanalista, pero le interesa mucho el psicoanálisis y es lector, me hizo una ocurrencia, que esta segunda lengua, aunque él es bilingüe, considera que esta es una segunda lengua, aparece como transicional, ¿no? Él habla de que esta lengua es una lengua transicional, porque es la lengua, dice, de la ficción. Esta persona, bueno, él aprende el inglés, bueno, escribiendo ficciones, leyendo novelas. Bueno, y me pareció interesante esta lectura de esta segunda lengua, alguien que se nombra bilingüe, que interrumpe con esta idea de lo transicional. En algún momento Lacan aclara que decir objeto transicional no supone ningún tipo de transición. ¿No? Y lo dice de esta manera, precisamente, no me acuerdo ahora entonces exactamente. ¿No? Digo porque, ¿no? A veces son muy pregnantes los términos, significantes, Claro. y uno empieza a encontrar la transición en todo. A mí me parece interesante tiene una la lengua de especificidad. la ficción, ¿no? Con la que crea, que aprende escribiendo notas, escribiendo diarios, escribiendo música. Bueno, hay que recordar el ejemplo de Freud cuando El hombre de los lobos dice que su lengua materna era el ruso, entonces que su equívoco en alemán se debía a eso. Claro. Quiero decir que ahí Freud escucha todo en la misma lengua. Todo como si fuese tratado en la misma lengua. ¿Entienden lo que digo? Porque el hombre de los lobos dice, no, yo digo, ¿cómo era? Espe. Yo digo espe porque, bueno, si mi lengua original es la rusa, y entonces, por eso no me salió vespe, me salió espe, ¿no? Y después Freud escucha el espe en una sola lengua, ¿entiende, no? Digo, parece que es lo mismo para tu paciente. Lo tenés que escuchar en su lengua materna. Lo tenés que escuchar, aún cuando es un término en inglés, lo tenés que escuchar en su lengua materna, en castellano. No importa la traducción. Sí, yo me había quedado pensando, más allá de la distinción entre playing y game, que, bueno, en Winnicott están muy presentes, o al menos yo encuentro muy presentes, dos cosas. La primera, la invitación del niño cuando invita a jugar a su mundo. Y la segunda, el ojo, la atención que él presta a lo que hay alrededor del niño, que es donde él está inserto, ¿sí? En su trama familiar, en su entorno. Y un poco ya que traías a Rodolfo, a mí se me generaba recuperaba una duda que hace ya semanas vengo pensando, que es, bueno, ¿cómo es la clínica virtual con niños? Porque he escuchado algunas viñetas o algunos casos donde algo pasa, el nene lleva el celular y lo traslada al analista por su casa, pero se me había venido, ya que traías a Rodolfo, esa pregunta, que bueno, ahí está completamente playing en su mundo también. Pero bueno. Hay sesiones virtuales. Yo
El año pasado me llegó un caso era una nena de San Clemente del Tuyú, que era un caso de abuso sexual infantil, y pudimos trabajar un montón, principalmente con lo que sería dibujo, ¿no? Lo que se ponía en juego era que ellas, digamos, todo el tiempo salía o entraba de la escena. O sea, salía del cuadro del celular y entraba en el cuadro. Por eso me parece que se puede. De todas maneras, creo que nada suplanta a un niño dentro de un consultorio. Claro. Ujú. Ujú. Pero, digamos, quienes trabajaron, yo trabajo con ellos, quienes trabajan con ellos hablaban justamente de esto, de cómo empezaban a aparecer cuestiones que son difíciles de interpretar, que era, por ejemplo, que lo pusieran sin imagen, que se borrara, digo, por niños un poco más grandes, que saben utilizar la tecnología mejor que uno, que, digamos, sacaban la imagen, claro, apagaban la pantalla, o o también esto de que cambiaban de habitaciones o de este tipo de situaciones, o que escondían la presencia de otro, dentro de la familia, dentro de la situación, digamos, esto de alguna manera del engaño de la mentira, cómo se ponía ahí en juego. El juego nos está proponiendo. Claro, puede ser juego, no difícil porque uno no lo tiene a lo mejor un poquito más. Eso lo transiciona. Claro. Yo escuché una analista justamente publicando el trabajo. Está acá porque había un orden. Apuren porque estamos. Digo, sean breves porque. Diego. El trabajo a partir de audios con un niño. De audios y algunas comunicaciones telefónicas. El encuadre se va al carajo en esas situaciones, hay que decirlo. Hay que ver cómo lo encuadrás, pero el encuadre se va al carajo todo el tiempo, porque te mandan fotos, videos, te mandan stickers, te llaman a cualquier hora, lo tenés que encuadrar y se va al carajo. Bueno, Diego, así. Sí, brevemente. Bueno, primero felicitarte, agradecerte, sí. Lucas, la presentación. Gracias a Dios. Me gustó mucho la zona transicional que armaste ahí entre Lacan y Winnicott, justamente porque no había transición en el sentido que marcaba Héctor, ¿no? No era pasar de uno a otro, sino situarlos ahí en el entre. Y me quedé pensando en lo del play, en lo del jugando, ¿no? Porque vos también, me parece que deslizaste en un momento ahí, que en ese juego, ¿no? El niño se juega, ¿no? Dijiste una cosa así como, bueno, jugando, él se está jugando, ¿no? Que me parece que esa es la cuestión ahí con el juego, ¿qué es lo que se juega, ¿no? Porque para Lacan lo que se juega es el A. En la referencia que vos traías justamente del seminario de problemas cruciales, ¿no? Donde Lacan vuelve al tema del juego y la apuesta de Pascal, ¿no? Y qué es lo que se apuesta y qué sé yo. Me parece ahí que es interesante hacer la pregunta, ¿qué es lo que se juega en esos juegos que el analista juega jugando con el analizante, en este caso con el niño, ¿no? Porque así como en la palabra, en el caso de los análisis llamados de adultos, ¿no? También se trata de pescar qué objeto A está rondando, está dando vueltas esos significantes. Me parece que en el juego está bueno tener presente qué objeto A se juega en eso que se está jugando. Yo creo que no hay regla para leer, ¿no? Pero el jugador del seminario 12 es el ajustador, no es el juego infantil. Digo, no hay reglas para leer, vos podés leer lo que leíste, ¿se entiende? Yo digo que no se puede leer eso, pero el jugador del que habla acá en el seminario 12 es Sí, el que juega. Sí, el de la apuesta de Pascal, ¿no? Y no es, la apuesta de Pascal es una apuesta. No es metafórico, es una apuesta. ¿No? Sí. Apuesta a su vida a cambio de, ¿no? Apuesta a su vida cuando decide, cosa que no existe. No es una apuesta metafórica. Sí, también. Ahí me parece que, haciendo la salvedad de que no hay reglas de lectura. Sí. El jugador Pero no te parece. No es el niño. ¿No te parece que en el juego del niño lo que se juega es el A? ¿No te parece? No, puede ser que sí, te dije, no hay reglas de lectura. Dije, de lo que la caña habla en el seminario 12 es del jugador que apuesta. Sí. No habla del juego. Está hablando de los niños, no hay ningún momento de referencia a psicoanálisis con niños,
Pero bueno, no quita que uno lo lea, ¿no? Como dice Lucas. Sí, también pienso Claro. o sea, uno puede estar, digamos, dentro de cierta lógica fantasmática con el niño, pero eso por ahí no está, cuando estamos en un caso más grave, digamos, ¿no? O sea, todavía no está el caído, estamos en el campo de, o sea, solamente lo que sería de S1, donde no hay otra remisión. Digo, hay que ver eso también, ¿viste? Porque vos traes de, bueno, a ver, qué es lo que, digamos, qué es lo que se está jugando ahí. Por eso Winnicott dice que hay que pasar de un estado donde no se juega quizás a donde se juega, ¿no? También está esa cuestión ahí clínica. Te referías si está constituido el fantasma, ¿no? Claro. Sí, claro. Eso es algo importante. Esperá que está, vos tenés que... Sí, vamos terminando con la... Bueno, a mí me parece, ante todo, Lucas, que cómo se te ocurre que se puede jugar a los soldaditos sobre el escritorio. Claro, Caramba, se juegan en el fondo. a los soldaditos se juegan en el piso. Y a mí me pareció muy interesante, además, bueno, esta parte que subrayó Diego me encantó. Me pareció muy interesante cómo en esa supervisión que haces en relación al trabajo con este niño, esto de correrte, de sacarte del escritorio y tirarte al piso, ¿no? También jugar, entrar en el juego, es lo que te permitió alojar algo ahí, tomando las palabras de Winnicott. Claro. Que evidentemente ha sido y es un gran alojador. Tenía que tener un hostel, algo así, un booking, winnicott.com, porque es curioso, pero yo no sé si alguien conoce. Yo no conocí nunca a nadie que no tuviera respeto, admiración y cariño por Winnicott. Hasta Lacan lo quería. O sea, impresionante. Claro. Bueno, así que gracias a ambos. No sé, ya tenemos que terminar. Nada más. Sí, que es una... respecto al Forda, digamos, si pensamos el Forda en términos de que el objeto es el carretel, o me parece, digamos, de alguna forma, el objeto que se pone en juego ahí es la ausencia materna. No, el objeto es el carretel. El objeto es el carretel. Pero lo que importa... Yo lo pienso de otro modo. Claro. El soporte del alternante carretel se soporta en la alternancia significante. Pero Freud lo que dice es que hay una repetición en relación a... hay una repetición en relación a algo que produce placer, ¿no? Que es la ausencia de la madre. En todo caso, me parece que hace activamente. Pero el objeto es igual, está bien lo que decís, pero el objeto es el carretel. O sea, no quita que el objeto. La ausencia de la madre no puede ser un objeto. La ausencia de la madre es un hecho que lleva al juego del Forda. Pero no es el objeto. El juego ahí, es mi lectura, también. Si vos tendrás otra. No, lo dice Lacan, lo dice Lacan textualmente. Dice explícitamente. El objeto del carretel. Sí. Bueno, está bien. El uso del objeto, en Yo realidad. creo que lo que está ahí es la renuncia funcional, porque Freud lo dice así, la renuncia funcional, ¿a qué? La renuncia funcional a un objeto, la satisfacción que es la madre, ¿no? La ausencia es la madre, y digamos, en todo caso, yo lo pensaba en relación a que es una introducción del símbolo a partir de una ausencia. O sea, será la ausencia de la madre para poder articular, digamos, por medio del carretel, representa a la madre. El carretel es un objeto, no hay duda que es un objeto, pero en tanto sustituto de otro. Sí, que sí, es creo que la vos madre. No, pero la madre no es un objeto. Me parecía, digamos, el objeto es el carretel que la madre es un objeto que representa la renuncia funcional. ¿O no? ¿Por qué Freud habla de renuncia funcional y de displacerse? Si no es que hay una ausencia de un objeto de la satisfacción, que es la madre. Bueno, Lacan hace una diferencia entre la frustración de goce, ¿no? La diferencia que hace entre la frustración de goce y la frustración de amor, ¿no? La frustración de goce, no dice Lacan, no genera ninguna realidad. ¿No? Digo, la frustración de goce sería que falte el objeto. Eso no genera ninguna realidad, ¿no? Vieron que hay toda una línea de trabajo sobre la par frustración-gratificación, en donde el niño tiene que aprender a sufrir
frustraciones, etcétera, para que se constituya su mundo según el principio de realidad, ¿no? Y bueno, acá dice que no es frustración de goce, es frustración de amor. ¿Qué pasa en la frustración de amor? Es que es la madre la que puede dar o no el objeto que satisface, ¿no? Digo, es la madre la que da el objeto, ¿no? La que hace la satisfacción o no, la que hace la frustración o no de esa tendencia, llamémosle, ¿no? Puede llamarse tendencia, función, si lo quiere incluso. Sí, me parece que está bien. Entonces, ahí no hay que confundir. Una cosa es la frustración de amor, que hace jugar a la madre, y la otra cosa es la frustración de goce, que hace jugar al objeto. No sé si confundir, digamos. No sé. No, confundir no, digo que hay que diferenciar. Está bien, es así, digamos, frustración de amor, frustración de goce. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Como yo digo, que hay, digamos, en Ford algo anterior al objeto mismo, que sería el carretel. El carretel no es ningún objeto, digamos, hay algo anterior que tiene que ver con algo traumático que representa más al sujeto que un pedazo de carretel, que por otro lado esa palabra no me dice nada, porque no significa un carretel, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo, digamos, en ese sentido, yo quería decir, en relación a que parece que el objeto del carretel es un sustituto de un objeto anterior. Eso. Pero Bueno, eso tiene, digo, porque queda grabado, qué sé yo, no para el juego de un desarrollo, porque no vamos. El sábado que viene. ¿El sábado que viene? El sábado que viene. Ah, bueno, pero vamos a hablar del sábado que viene. Ah, Claro, eso es. porque tiene un par de vueltas y de lecturas más. Exacto, eso es lo que verdad. quiero. Claro, pero no es que es literal, no significa la simbolización solamente de la ausencia de la madre, significa otras cosas, que algo adelantó en la exposición, Lucas, en la circulación, que hay un C, el C de teta del chico, de campo del acento, y el objeto, en todo caso, como dijo la madre, es el otro real, para no es el objeto es la madre, el objeto sería el objeto opositor, ambos sectores de la teta. Digo, pero no simboliza solamente eso, el poder. No, seguro. bueno, lo siento, pero el límite de horario, por eso pedimos que sean breves con la intervención. Gracias, nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene si nos sigue prestando el aula, generosamente. No, el año. Nos vemos el año que viene si nos sigue prestando el aula, generosamente como hacen las autoridades de esta facultad. Gracias.